Hey señores, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión hace unos meses atrás, les mostré la diferencia que había entre un close de bronce y un close original de un carro de calle. Eh, ya tienen la especificación y tienen como más o menos como sus diferencias. En esta ocasión les voy a mostrar las diferencias que hay entre un close que hacemos para carreras nacional o un close que se trae ya importado para carreras de alto rendimiento. Eh, Estos los vamos a instalar en el escarabajo, después les cuento por qué instalamos estos closes así. Bueno, aquí tengo un close que es nacional y acá tengo un close que es importado de rendimiento. Este close viene con su prensa, su disco y trae su volante. Esta prensa es la original del motor de Subaru. ¿Qué se le hizo a esta prensa? Se cepilló y el diafragma se le sube un poco la presión. ¿Para qué? Para que soporte todo el exceso o todos los caballos que le vamos a imprimir, porque es una pieza muy importante para la hora de transmitir esa potencia que el motor está generando hacia las ruedas. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esta prensa? Esta prensa es hecha nacional, se coge la original del carro de segunda, la desarman, cepillan y lo que hacen es subir la presión del diafragma. ¿Para qué? Para que este tenga más presión sobre el disco y sobre la volante. Vamos a sacarlos de acá para tener como un mejor ángulo de este. Entonces, tenemos aquí lo que es la prensa, como les dije, el diafragma le sube la presión, pero esto tiene una consecuencia encima del motor, ya les voy a explicar cuál es, y encima, pues lógico, del piloto. Al subir la presión del diafragma, también el pedal se va a volver más duro. ¿Por qué? Porque va a poner más resistencia a apretar esto. Cuando tú apretas esto, también estás apretando la punta del cigüeñal que está en esta parte y empiezan a sufrir mucho lo que son las medialunas, porque les trata de empujar también el cigüeñal hacia adelante. Igual, funciona. Pero eso es lo que le hacen a este tipo de prensas. Desarman, le suben más presión al diafragma y vuelvan y arman. Aquí tenemos el disco. Tenemos un disco en triángulo, por decirlo así, con 3 pastillas por un lado y 3 pastillas por el otro. Y tenemos la volante original del carro, simple y llanamente se cepilló para que tuviera una buena planitud y listo, pero es la original del carro. Esto es el close hecho nacional. Ahora les voy a mostrar el close importado. Este close, aquí vemos la prensa, es una prensa que está construida originalmente para rendimiento, entonces es una prensa que viene con sus componentes de muy alta presión, pero ya viene una configuración para que no sea tan agresiva para el pedal ni para la cabeza del cigüeñal o la punta del cigüeñal que está empujando para las medialunas y no tengamos un fuego axial después, que eso es un daño importante en el motor. Entonces esta prensa viene construida ya original de fábrica para alto rendimiento. Soporta más caballaje, soporta más el abuso del motor y soporta más todo este tipo de cosas. Viene con sus tornillos ARP originales, que son tornillos que soportan más ese tipo de carga. También tenemos lo que es la prensa, la volante, el disco, perdón. Este disco es un disco de 6 pastillas, 3 por lado y lado. Es un disco que soporta también más el abuso, ya que su construcción, como lo digo, ya es originalmente para esto, para generar, para dejar que esa carga o esa potencia que el motor genera pase a la caja y de esta a las ruedas. Entonces es un disco de 6 pastas. ¿Cuál es la diferencia? Porque este tiene 3 y este tiene 6 por lado y lado. Lo que yo sé, lo que yo he, o sea, mis vivencias, lo que yo he vivido. Con este disco es más agresivo, con este disco es más suave. O sea, con este disco tenemos más patada, con este disco tenemos menos patada. Es lo que yo he vivido, es lo que yo, mi experiencia. Listo. Si de pronto alguien tiene una experiencia totalmente diferente con este tipo de configuraciones, listo. Sería bacano saberlo. Y por este otro lado, tenemos también lo que es
La volante, una diferencia bastante importante. Esta es la volante original de fábrica del carro y esta es la volante que vamos a instalar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo estoy aquí levantando una volante de aproximadamente 6 libras y aquí estoy levantando una volante de unas 10-12 libras. O sea, es muchísima la diferencia, muchísima. ¿Cuál y por qué es esta diferencia o qué hace esto en el motor? Es como un ejemplo muy pendejo que yo le doy a los amigos. Coja 20 kilos de cualquier cosa, écheselo al hombro y empiece a correr. Lógico, se le va a dificultar más correr con los 20 kilos, pero coja 5 kilos, écheselo al hombro y empiece a correr. Lógico, como va a ir más liviano, te va a ser muchísimo más fácil desplazarte, correr con los 5 kilos. Entonces, ¿qué hace esto en el motor? Al esto ser tan pesado, genera mucha inercia y también se le va a dificultar más al motor generar vueltas. Con esto las va a generar más rápido. ¿Y esas vueltas qué significan también? Significan una mejor potencia, que es lo que necesitamos y que es lo que estamos tratando de hacer para lograr un mejor rendimiento en el vehículo. Entonces, sí, lógico, esta la podemos convertir o la podemos aligerar como esta, pero aligerar esta prensa, hacerle también modificaciones, huecos, orificios, también nos va a causar que nos toque hacer un balanceo dinámico. ¿Qué es un balanceo dinámico? Montarlo en un aparato que la pone a dar vueltas, muy similar como cuando usted monta una llanta a una balanceadora, que le colocan unas pesitas por un lado. ¿Para qué? Para que no haya más peso en un lado que en otro y el peso sea totalmente igual en todas partes al momento de girar. ¿Por qué es muy importante ese balanceo? Porque resulta que si yo pongo 1 gramo, 2 gramos más en un lado que en el otro, ese gramo, 2 gramos en revoluciones se le multiplica el peso. O sea, podemos tranquilamente 2-3 gramos convertirlos a 3000 revoluciones en 2-3 kilos. Entonces esto va a crear unas vibraciones internas en el motor como las que crean una llanta desbalanceada en un carro y va a crear también, va a hacer que las piezas internas del motor se desgasten más rápido. Entonces, construir un carro artesanal no es fácil porque todo esto lo tenemos que tener en cuenta y eso nos va a ayudar a que el motor dure más, aguante más. Entonces, aquí tenemos la construcción de una volante que es original para carreras y de una volante que viene original de un vehículo. Este es el que vamos a utilizar por ahora en el escarabajo, porque también tenemos este otro, que es el que vamos a utilizar a futuro. ¿Por qué vamos a utilizar este por ahora? Vamos a utilizar este por ahora porque queremos hacer unas modificaciones muy importantes en el motor y por ahora no vemos necesario instalar este que se importó. Por ahora vemos que con este nos puede llegar a trabajar bien el proyecto y no vamos a tener ningún problema con él. Entonces, muchachos, hágalo en casa. Chao, muchachos.